Le vamos a dar paso a la predicadora. Dios los bendiga. Después de tan lindo momento, tan emotivo y precioso, el Señor me dio una palabra, amén. Y hoy, en base a esa palabra que el Señor me dio, me voy a negar a mí misma. Porque mi deseo es darle una palabra linda y suave, pero el Señor quiere darles lo que Él quiere darles, amén. Así que vamos a dar lo que quiere papá. ¿Ven? Saben que el otro día estaba mirando un video y me tocó mucho ese video. Y en ese video hablaba la palabra en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 24, amén. Esta palabra habla cuando el Señor iba a ser entregado. Él anunciaba a sus discípulos que iba a morir. Él le anunciaba que iba a cumplir con el propósito por el cual había venido a la tierra. Amén. Cuando tienen la palabra me dicen amén. Dice la palabra de Dios, entonces la vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere estar conmigo, si alguno quiere ir donde yo voy, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice la palabra, amén. Qué tremendo, ¿no? Porque para poder seguir al Señor, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros estamos esperando como personas. Tenemos que negarnos para seguirlo a Él. Porque donde Él nos quiere llevar, dice que Él cuando nos formó a nosotros, cuando el Padre nos formó a nosotros, cuando Él agarró y amasó esa tierra a la cual después le iba a soplar su espíritu, dice que Él tenía un diseño. Él tenía un diseño preparado para el hombre. Pero el hombre en ese momento hizo valer sus deseos. Hizo valer lo que Él quería. Le dijo: no comas de este árbol. Le dio todo lo que tenía, pero le dijo: de este árbol no comas. Y el hombre, por los deseos, por lo que él quería, fue y comió del árbol que el Padre le había dicho que no lo hiciera. Y ahí se rompió el diseño que Dios tenía. El Dios quería hacer su voluntad en el hombre, pero el hombre quería hacer sus deseos. Amén. Entonces el Señor dice: el que quiera seguirme tiene que negarse. Tiene que tomar todas sus cosas, tiene que tomar todas sus preocupaciones y tiene que seguirme. Porque eso es lo que representa la cruz. Las cargas, las cosas, los deseos. Y tiene que seguirlo a Él. Amén. Pero nosotros a veces hacemos que nuestros deseos sean más fuertes que lo que Dios quiere. Hacemos que nuestros deseos se superpongan por sobre los deseos de Dios. Y nuestros deseos humanos muchas veces no son buenos para nosotros. No son buenos para nosotros. Nuestros deseos por ahí nos hacen tropezar. ¿Sabe que yo cuando estaba en el mundo tenía deseos de la carne? Y satisfacía mis deseos de la carne en la murmuración, en el chusmerío, en la contienda, en la fornicación, en los vicios. Esos eran los deseos de mi carne. Porque la carne, hermano, siempre desea el pecado. La carne siempre desea eso que no tiene que tener. Porque eso nos hace que nos alejemos del Señor. Saben que dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Haced morir pues en vosotros lo terrenal, porque los deseos que nosotros tenemos, hermanos, son deseos terrenales, deseos de la carne, deseos de hacer cosas para satisfacer nuestra necesidad humana. Pero pocas veces nos entregamos a cumplir con la voluntad de Dios para satisfacer los deseos del Espíritu. Saben que cuando fuimos diseñados nosotros, nuestro espíritu siempre quería estar unido al Creador. Nosotros siempre esperábamos ahí en el huerto del Edén, el hombre esperaba al Creador. Él se quería encontrar con su Creador. Él quería tener una relación con su Creador. Pero el hombre, por ese deseo, se alejó de su Creador. Se alejó de su Creador y ya
es como que ya le empezó a preponderar más la carnalidad, porque fue echado de ese lugar. Ya no podía estar caminando en ese ámbito, no estaba permitido, porque él había hecho algo que no estaba permitido. Y Dios es justo. Dios es justo y en su justicia no podía permitir que el hombre siguiera permaneciendo en ese lugar, porque ya había tocado algo que no tenía que tocar, justamente por los deseos de su carne, porque vino Satanás, el diablo, y le tentó. Y despertó en el hombre, activó en el hombre algo, en ese momento, activó en el hombre algo que el hombre empezó a querer satisfacerse a sí mismo. ¿Saben qué puso el diablo? Puso uno de sus genes en el hombre. Porque el diablo era así, el diablo quería su gloria, el diablo quería lo que él se quiso quedar con la gloria de Dios, se quiso quedar con la alabanza. Y eso fue lo que le impartió al hombre. Porque saben que nosotros damos lo que nosotros tenemos. Y el diablo tiene maldad, y tiene deseos terrenales, tiene lujuria, tiene lascivia, tiene envidia, tiene disensiones. Y eso es lo que le impartió al hombre. Ese ser inocente, porque el hombre vivía en inocencia, dice la palabra de Dios. Él caminaba en inocencia como si fuera un niño. Pero el diablo, cuando le puso ese gen diabólico en él, ese gen de maldad, esa iniquidad, porque el diablo lo que da es iniquidad, el hombre empezó a pensar de otra manera. Ya empezó a dejar de lado al Señor, empezó a satisfacer sus deseos. Y eso es lo que hacemos la mayoría de las personas cuando no tenemos al Señor. ¿Sí? Buscamos lo terrenal, buscamos lo que nos gusta a nosotros. Y cuando buscamos eso, hermanos, tenemos algo que nos hace alejarnos de Dios. Nos aleja de Dios. Vamos a buscar en la palabra, libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4, una palabra fuerte. Cuando la tienen me dicen por favor amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Oh almas adúlteras. Dios a las personas que quieren estar en el mundo los llama adúlteros. A las personas que quieren tener amistad con el mundo, los que se quieren regodear con el mundo, Dios los llama adúlteros. Porque ¿saben por qué? Porque Él crió a la iglesia para que sea su esposa. Y los hijos de Dios que se quieren ir al mundo, que quieren compartir, que quieren hablar como el mundo habla, que quieren escuchar la música que el mundo escucha, que quieren compartir los chistes sucios que el mundo hace, esos son amigos del mundo. Pero que dice que cuando nos constituimos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Ponemos una separación. El Señor nos mira como enemigos. No nos mira ni siquiera como hijos. Y a veces nosotros estamos compartiendo las cosas que el mundo hace y nos estamos contaminando con esas cosas. Y cada vez que nosotros nos contaminamos con esas cosas nos alejamos más de Dios. Nos alejamos más de Dios. Por eso es necesario que nos neguemos a nosotros mismos, que neguemos los deseos de nuestra carne, que neguemos lo que nos hace alejarnos de Dios. Nos aparta del Señor. Nos hace que nosotros no podamos dejar de lado esos malos hábitos. Porque tenemos hábitos que son del mundo, que nos hemos contaminado. Malas palabras, burlas, cosas que el mundo hace. Y nosotros al seguir contaminándonos con ellos, al seguir estando, no, porque nosotros tenemos que ir a hablarle la palabra a Dios, pero no es lo mismo que hacer lo que ellos hacen. Y mucha gente de la iglesia hoy, no digo de este lugar, de la iglesia en general, está haciendo eso. ¿Saben que salen de las iglesias a veces los jóvenes y se van a los boliches a bailar? O en la misma iglesia hacen fiestas que no son de Dios, bailan la música que no es la música cristiana, se gozan haciendo cosas que no son las cosas que Dios quiere, salen de adorar al Señor, salen de la casa del Padre y se van al mundo. Se van al mundo. Miren lo que dice la palabra. Romanos 7, versículo 19 al 23 vamos a leer. 7, versículo 19 al 23.
Dice así, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo la ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo habla esto. Pablo, el apóstol Pablo. Y ese pecado que nosotros tenemos en nuestro interior a veces nos lleva a tener esos malos hábitos, esas malas costumbres, que las tenemos por mucho tiempo. Mentiras, cosas que nosotros estamos viviendo que a Dios no le agradan. Son producto de hábitos. Y los deseos de la carne, cuando nosotros tenemos esos deseos y los practicamos, no nos dejan que nosotros podamos dejar esos hábitos. Y los seguimos teniendo. Seguimos haciendo las mismas cosas. Seguimos teniendo una estructura mental. Él decía, yo en mi hombre interior quiero servir a Cristo, pero el pecado que está en mis miembros me hace alejar de Él. ¿Por qué? Porque él tenía una costumbre en su ser. Él tenía una costumbre que lo llevaba a que se apartara de las cosas de Dios. No hago lo bueno que quiero, sino lo malo que no quiero, eso hago, decía Pablo. Porque ese hábito, aunque él no quisiera, lo llevaba a hacer algo malo. ¿Quién fuma? ¿Quién ha fumado alguna vez? Yo he fumado mucho tiempo. Mucho tiempo. Y saben que tenía un mal hábito. Y cuando yo lo quise dejar, no lo podía dejar. Mi corazón amaba a Dios. Pero el cigarrillo, cuando salía de la iglesia, me lo prendía. Me lo prendía. Hasta que en un momento me negué a mí misma. Un día vino un pastor, Pastor Mariano Rodríguez, superintendente que teníamos anterior, vino a la iglesia de Bella Gesell y él hizo una predicación preciosa y que hablaba de dejar eso que teníamos escondido, que dejáramos eso y que pusiéramos todas esas cosas en el altar de Dios. Y yo, hermanos, tenía cosas terribles. Con mi esposo vivíamos una vida desastrosa. Y aunque estábamos en Cristo, no habíamos aprendido todavía, porque éramos nuevitos, teníamos 2 o 3 meses de conocer al Señor. Y yo ese día no entendía nada de los actos proféticos, no entendía de nada, porque era nueva. Yo agarré mi cigarrillo, me lo saqué del bolsillo, pero no los tenía. Pero yo hice esa actitud de sacarme los cigarrillos, y cuando el pastor hizo el llamamiento, yo fui y lo puse en el altar. Desde ese día, hace 11 años no fumo más. Porque hace 11 años que yo tuve ese encuentro con el Señor de esa manera que impactó mi vida. En ese momento me tuve que negar. Y ahí el Señor me arrancó ese mal hábito. Como día a día, cada vez que me voy negando a mí misma, el Señor me va sacando muchas cosas que todavía tengo que cambiar. Muchas cosas que tengo que cambiar. Por mucho tiempo, mis celos, mi contienda, un carácter fuerte, terrible, que quería intempestivo. Y el Señor me va arrancando día a día, porque día a día me voy negando a mí misma. Con mi esposo decimos, mejor me callo. Antes de decir algo, nosotros nos decimos, y lo decimos en voz alta, mejor me callo. Y él lo dice. Él dice cuando yo digo algo por ahí que está medio fuera de vuelta, mejor me callo. Y cuando él dice algo que a mí no me gusta, mejor me callo. Y así nos callamos la boca y nos negamos a lo que queremos decir. Y cuesta mucho, porque a mí me gusta hablar y decir lo que pienso. Y me tengo que callar muchas veces. Ahí me estoy negando a mí misma. Porque quiero seguir a Cristo. Y si seguir a Cristo me implica que yo me tenga que negar a eso, que me tenga que negar muchas veces a muchas otras cosas, negarme muchas veces a los deseos míos, humanos, a mis hábitos, dejar malos hábitos. Estoy peleando, hermanos, por el hábito de la comida, porque soy una persona obesa y tengo que bajar de peso. Y es un hábito malo. Con mi esposo estamos comiendo legumbres, estamos comiendo verduras. Queremos cambiar ese mal hábito. Queremos cambiar ese mal hábito para poder tener una vida mejor. Porque saben que entiendo que soy templo del Espíritu Santo. Entiendo que soy templo del Espíritu Santo. Pero todavía ese mal hábito estaba en mi vida. Lo quiero dejar de lado, amén. Por eso me estoy negando. Por mí yo me comería unos asados terribles o unas pastas espectaculares. Pero sin embargo con mi esposo estamos comiendo legumbres.
porque eso es lo que nos hace bien, amén. Eso es lo que nuestro cuerpo lo sana. Así que eso es una forma de negarnos a nosotros mismos, amén. Gloria a Dios. Es bueno el Señor, amén. Es bueno el Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Saben que tenemos que negar también nosotros? Y algo que es muy difícil es el ego. Negarnos a nuestro propio ego. ¿Saben lo que significa ego? Ego del latín significa yo. Del latín significa yo. Entonces es difícil negarnos a nosotros mismos cuando tenemos una identidad. Mi yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo voy a hacer, nos transformamos en hermanos yo, porque hacemos lo que nosotros queremos. Hacemos lo que nosotros queremos. Y es difícil dejar eso. Es difícil. A veces nuestro ego se quiere lucir. A veces nuestro ego quiere hacerse ver. A veces quiere que la gente nos diga, uy, qué bien que estuviste, pastora. Ese es el ego, hermano. Pero cuando yo tengo ego, estoy bajando al Señor. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que tenemos que ponerlo al Señor primero. Y cuando yo estoy primera, lo estoy haciendo descender al Señor. Si yo soy la que me quiero lucir, no estoy haciendo que el Señor se luzca. ¿Saben lo que decía Juan? En un momento sus discípulos le vinieron a hablar, le decían que Jesús estaba bautizando con sus discípulos. Y él le dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Eso le dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Nosotros tenemos que menguar a eso, menguar nuestro ego. Juan, un hombre, hermano, dice la Biblia que no había nacido otro hombre como Juan. Sin embargo, él teniendo una unción especial donde los reyes escuchaban lo que Juan decía y los reyes le tenían temor a Juan. Sin embargo, él decidió negarse a sí mismo. ¿Y saben qué? Fue llevado a la cárcel y murió decapitado. Se negó a sí mismo. Él podría haber huido, podría haberse ido, podría haber hecho lo que él quería. Él negó su yo. Él negó su yo porque sabía que eso hacía que el Señor quedara en segundo lugar o quedara en tercer lugar. Él quería que Dios fuera entronado. Él quería que Dios fuera posesionado. Él quería que Dios estuviera en el primer lugar. Y cuando yo tengo el yo tan metido en mí, Dios no puede ser entronado en el corazón. Porque el que está entronado en el corazón es el yo. El yo quiero, yo deseo. Yo. Cuando nosotros tenemos eso en nuestro corazón, Dios no está entronado en nuestro corazón. El que está entronado es el yo. Y hay muchas personas que lamentablemente tienen, aunque vienen a la casa del Señor, aunque se sientan en las bancas, aunque levantan las manos, cuando tienen que tomar una decisión, toman el yo, la decisión que el yo quiere. Y no le preguntan, Señor, ¿tengo que hacer esto? Porque ahí estamos sometidos a la voluntad de Dios cuando le preguntamos a Dios. Y ¿saben una cosa? A veces Dios nos habla y lo que nos dice no nos gusta. A veces no nos gusta. Mi esposo el otro día me contaba, él tenía muchas ganas, saben que se estuvo preparando mucho tiempo para irse a Villa Gesell. Anhelaba con locura sus vacaciones para irse a Villa Gesell. Y el otro día viene y me dice, ¿sabes una cosa? Me dice, no me voy a ir a Villa Gesell, porque Dios no me deja. Él tuvo que menguar el deseo, porque ahí iba a ver a su madre, iba a ver a sus hermanos. Hace bastante tiempo que no va a él a Gesell a ver su familia. Pero sin embargo, él tomó lo que Dios le decía, desistió a lo que él quería hacer para hacer la voluntad de Dios. Tranquilamente podría haber ido, porque el Señor nos da los recursos, teníamos todo para que él se pueda ir. Pero él menguó. Entronó al Señor en su corazón y dijo, yo hago la voluntad de mi Padre, que eso es lo que Dios quiere. Yo hago la voluntad de mi Padre. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad y no la nuestra. Cuando el ego está fuerte en nosotros también, hermanos, nos hace que no podamos ver al prójimo. Cuando yo tengo un ego fuerte, cuando yo estoy ahí con mi ego tan ferviente, no puedo ver la necesidad de mi hermano. A veces vemos al hermano y lo juzgamos y pensamos porque lo vemos desde nuestra perspectiva. Lo vemos de la manera, lo prejuzgamos. Tenemos muchos prejuicios. Tenemos muchos prejuicios porque somos yo. Yo pienso esto y yo miro esto y yo digo que esta persona es así. Pero muchas veces eso nos hace ver solamente la apariencia, la fachada. Y hay muchas personas que sufren, muchas personas que están solas,
Muchas personas, como decía Daniela hoy, que están necesitando de nosotros, pero nuestro yo a veces no nos deja ver eso. Sí, venimos a la iglesia, pero solamente nos preocupamos por recibir nosotros. No nos preocupamos porque el hermano reciba. No nos preocupamos, a veces lo vemos sentados y a veces nos sentimos hasta un rechazo por ese hermano. Pero alguna vez nos pusimos a ver cuál es su necesidad, por qué ese hermano es así. A veces hay personas, hermanos, yo como pastora, gracias a Dios, tengo la bendición de poder conocerlos. A todos, porque todos me cuentan sus necesidades. Pero sabe que yo veo hermanos que a veces a los otros hermanos dicen, no, a esta persona, y no se le acercan a darle un saludo, darle un abrazo, porque han creado un prejuicio, porque su yo ha creado un prejuicio. Saben que anoche el Señor a mí me enseñaba algo. Yo le contaba a Daniel antes que se fuera, una hermana que quizás nosotros la vemos y hasta a veces nos choca su actitud, pero esa hermana fue huérfana. Ella se crió con su abuela la golpeaba cuando ella se hacía pis en la cama, la despertaba a golpes porque ella había perdido a su mamá y le había visto a su mamá que había fallecido, le vio morir a su madre. Entonces eso le quedó un trauma a esa mujer. Eso le quedó un trauma y esa mujer tiene actitudes que a veces son chocantes. No puede amar, no puede tener manifestaciones de afecto con nadie, no, le cuesta abrazar a las personas porque nunca tuvo amor. Tuvo un padre, sí, pero el padre se le entregó a la abuela y la crió hasta que tenía 14 y 15 años. Y después ese padre formó pareja y la llevaron a vivir a la casa con la madrastra. La madrastra la hacía trabajar todos los días. Le hacía limpiar la casa, la tenía de cenicienta. Por eso esa persona es así. Pero a veces cuando nosotros miramos con nuestros ojos y con nuestro ego no nos podemos dar cuenta del dolor que tiene el otro. Saben que el amor hacia el otro es lo que va a quebrar cualquier cosa. Cuando vean un hermano difícil que les cuesta, vayan y abrácenlo. Háblenle. A veces vemos hermanos que murmuran a veces no queremos estar con ellos. Pero ese hermano que murmura algo tiene en su corazón. Hay que mirar más allá. Pero cuando nosotros estamos desde nuestra perspectiva, vemos lo que nosotros queremos ver. Entonces, qué bueno que podamos meternos en el trasfondo de lo que tiene el hermano. ¿Por qué el hermano es así? ¿Por qué se comporta de determinada manera? Pero si nosotros lo miramos, nosotros vamos a empezar lo que nos parece. Lo que nos parece porque estamos desde nuestro ego, hablando algo, pensando algo y prejuzgando algo. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros podamos mirar más allá. Dios quiere que nosotros podamos dejar ese ego de lado y mirarlo a Él primeramente y mirar al prójimo. Porque tenemos el primer mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Los dos primeros mandamientos nos mandan a esto. Y estos dos mandamientos nos llevan a negarnos a nosotros mismos para poner en primer lugar a otras personas. Dios tiene un orden. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y todo lo que Dios hace, lo hace en este sentido. Amén. Lo hace en este sentido para que nosotros siempre pongamos en primer lugar a Él y las necesidades, porque nosotros estamos acá en esta tierra, porque no estamos porque somos preciosos o porque somos buenos, estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo anunciamos al Señor? Sirviendo. Yo ayer hablaba con una preciosa mujer de Dios y le decía que Dios a mí no me hizo la pastora para que estar allá arriba del púlpito, que todos me miren y que todos me alaben. No, a mí Dios me hizo sierva, para que yo le sirva a la iglesia, para que yo le sirva a la gente que está con necesidad, para que yo deje lo mío. Me costó, hermanos, porque tuve que dejar todo. Pero ¿saben una cosa? Mi Dios con creces me lo devolvió. Hoy me lo devolvió con ustedes cuando me manifestaron su amor. Todo eso vale, todo el sacrificio, todo el esfuerzo, el haber dejado todo. Eso vale la pena, porque ¿saben? Cuando yo me vaya de esta tierra, no me voy a llevar ni mi casa, no me voy a llevar los bienes materiales que dejé en Villa Gesell, solamente me voy a llevar el amor que di y que me dieron, porque eso es lo único que se va a ir conmigo. Eso es lo único. Dice la Biblia que el buen nombre es mejor que las muchas riquezas. El buen nombre, tener un buen nombre, vivir una buena vida, agradarle a Dios, servirle a Dios. Que sea Dios el que nos ponga siempre en alto, amén.
pero a veces el ego nos hace que nosotros nos queramos poner, que nosotros nos queramos lucir. Acá yo estoy y hablo bien y soy excelente predicadora, o yo me lujo porque canto lindo, o porque tengo la mejor palabra. Mentira, eso es de Dios, porque todas las cosas son de Él. Amén, todas las cosas son de Él. ¿Saben que tenemos que negar también, hermanos, nuestros propios argumentos? Porque a veces tenemos tantos argumentos, tenemos tantas cosas para refutar, para discutir, para decir no hago esto por esto, no hago esto por lo otro. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Vamos al libro de 2 de Corintios 10, capítulo 5. 2 de Corintios 10, 5. Amén. Gloria a Dios. Nelly, que el Señor te bendiga, te acompañe. Gracias por haber venido. Que pases un hermoso día. Gloria a Dios. 2 de Corintios 10, 5. Amén. Dice la palabra de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Eso es lo que Dios nos manda, a derribar nuestros propios argumentos. A veces tenemos palabras para decir, no, yo no voy a ir a visitar la iglesia porque tengo que ocuparme en mi casa, yo no voy a ir a la casa del hermano porque tengo que hacer la otra, y argumentamos todo el tiempo. Siempre tenemos excusas. ¿Saben que había un hombre en la Biblia que también utilizó los argumentos? Cuando Dios lo llamó, este varón se excusó para no cumplir lo que Dios le pedía. Jeremías, amén. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y dijo, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Este varón puso sus argumentos primero, puso sus excusas primero, y le empezó a decir al Señor, no Señor, porque yo no sé hablar, soy joven para hablar, soy joven para ir, soy joven para hacer esto. Saben que a Jeremías le tocó un trabajo tremendo, porque le tocó hablarle a un pueblo que no lo escuchaba, un pueblo que lo metió en una cisterna, un pueblo que lo tuvo ahí cautivo. Y él era profeta, yo creo que hasta sabía lo que le iba a acontecer, por eso no se animaba y argumentaba. Moisés, cuando Dios lo llama, le dijo lo mismo, no sé hablar, soy tartamudo, puso sus excusas. A veces ponemos excusas, no nos negamos a nosotros mismos, nos negamos a hacer lo que Dios quiere. Cuando no negamos, mejor dicho, nuestros propios argumentos, nos desenfocamos de la voluntad de Dios. Nos salimos de la voluntad de Dios, porque nuestros argumentos nos hacen que nosotros estemos ahí pensando en otra cosa y no en lo que Dios quiere. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 13 al 21. Ahí está hablando el Señor, es un pasaje muy lindo, habla de Saúl, lo que Saúl hizo por seguir sus propios argumentos. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 13 al 21. 15, 13 al 21. Y dice la palabra de Dios, dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte
lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño ante tus ojos, ¿no has sido jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues has oído la voz de Jehová? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Dios le había mandado a Saúl que destruyera todo lo que era Amalec, que destruyera todo, que no dejara nada, que matara niños, hombres, que matara animales, que no tocara nada de ese lugar, porque eran pecadores, eran anatemas. Sin embargo, Saúl, llevado por su avaricia, se llevó las vacas, se llevó las ovejas y se lo trajo a Agag, que era el rey. Y cuando vino Samuel, porque Dios le había avisado a Samuel que Saúl no había cumplido lo que se le había dicho, dice que él argumentó, no, lo traje para servirle como ofrenda a Jehová. Él buscó sus propios argumentos. Y cuando él buscó sus propios argumentos se desvió de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que él destruyera todo eso. ¿Saben que eso le costó el reinado a David? Fue desechado, porque él siguió por sus propios argumentos. Él siguió por lo que él quería. Él hizo lo que él le parecía, lo que había en su cabeza, pero no hizo lo que Dios le mandaba. No se negó a sí mismo, no negó lo que él pensaba para hacer la voluntad de Dios. Hizo lo que él quiso. Fue y él se llevó por sus propios deseos, por sus propios argumentos. Eso hace que nosotros, con nuestros argumentos, hagamos muchas cosas malas, hermanos, a veces, y que desagrademos a Dios. A nosotros nos parece que está bien. Miramos con nuestros ojos y nos parece bien, pero eso que nos parece bien no siempre es bueno para Dios. No siempre es bueno para Dios. Entonces, tenemos que estar atentos a la voz de Dios para hacer su voluntad. Y por último, debemos negarnos a hacer nuestra voluntad. Gálatas 2:20. Esta es una palabra muy conocida que la habla Pablo. Amén. Negarnos a hacer nuestra voluntad. Gálatas 2:20. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acá Pablo estaba diciendo, ya no vivo yo, ya no están mis deseos, ya no está mi carne, ya no está lo que yo anhelo, está lo que Dios quiere. Ya yo no hago lo que a mí se me da la gana, decía Pablo. Yo ya morí a eso. Decidí negarme, decidí hacer la voluntad de Dios. Eso decía Pablo, decidí hacer la voluntad de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo lo que quiero, vivo lo que Él quiere. Ya no hago lo que quiero, hago lo que Él quiere. Ya no digo lo que quiero, digo lo que Él quiere. Amén. Eso estaba diciendo Pablo. Yo ya no hago lo que se me da la gana. Yo ahora hago la voluntad de mi Dios. Un hombre tremendo, Pablo, hermano. Un hombre tan sabio, tan inteligente, tan preparado, capacitado, hermanos. En el Sanedrín estaba Pablo. En el Sanedrín juzgaba, lugar importante de gobierno a los judíos. Sin embargo, todo eso él lo dejó de lado solamente por hacer la voluntad de Dios. Lo dejó de lado por hacer la voluntad de Dios. En este tiempo el Señor nos está llamando a que nosotros neguemos los deseos de nuestra carne, nos neguemos a esos pecados,
nos neguemos a esos hábitos malos, nos neguemos a hacer cosas que nos satisfacen a nosotros pero que no nos satisfacen a Dios. Dios nos está llamando a que neguemos a nuestro ego, que neguemos a nuestro yo, que lo dejemos de lado para exaltarlo a Él. Dios nos está llamando a que nosotros podamos negar nuestros propios argumentos. Ya no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Y que neguemos nuestra propia voluntad, como hizo Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Eso es lo que Dios quiere para este tiempo, iglesia. Que vos puedas ponerte y que puedas negar, porque si de verdad querés seguir a Cristo, negate a ti mismo, esa es la palabra. Tomá tu cruz y caminá. Tomá tus cargas y seguí adelante, porque Dios en el proceso te las va a sacar. Amén. ¿Saben que hay una historia, una ilustración, que dice que iba un hombre y que Dios le empezó a entregar las cruces a cada hombre, ¿no? Entonces dice que a cada cual le daba cruces, una más grande, una más pequeña. Dice que este hombre, cuando llega el momento de llevar su cruz, la ve muy grande, la ve muy pesada, y empieza a caminar y empieza a quejarse: ¿por qué esta cruz tan grande? ¿Por qué no me la cortás un poco, Señor? ¿Por qué no me sacás un poco de peso de mi espalda? Porque ya no puedo más. Y saben que el Señor, escuchando los quejidos de ese varón, accedió a cortarle un poco la cruz y le sacó un pedazo. Y este varón siguió caminando y seguía quejándose, porque miraba que había otros que llevaban una cruz más pequeña y que la de él era grande y era pesada. Entonces decía el Señor, Señor, sacame un poco más, porque es muy pesada, no la puedo llevar. Mirá el camino que es largo, yo esta cruz pesada cargando, Dios, sacame la cruz. Y dice que el Señor le cortó bastante más. Pero llegaron en un momento a un precipicio. Y dice que cada persona que llevaba su cruz puso esa cruz y pudo cruzar ese precipicio. Pero dicen que este varón, cuando quiso poner su cruz, le quedaba corta. Él no podía cruzar, porque él no se había dispuesto a llevar su cruz como se le había dado el Señor y seguirlo a Él. Él no se había propuesto negarse a sí mismo y hacer el esfuerzo. Él no quería hacer el esfuerzo. Cuando la palabra de Dios nos dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Porque saben que cuando parece que la cruz es tan pesada que nosotros no la podemos llevar, el Señor viene. Así como vino Simón de Cirene, que le ayudó a llevar la cruz. Así el Señor viene en un momento y junto con nosotros nos ayuda a llevar esa cruz para que nosotros podamos avanzar en el camino. Pero si nosotros estamos argumentando como ese varón todo el tiempo: Señor, esta carga es pesada. Si nosotros argumentamos y seguimos nuestros deseos, ese varón siguió sus deseos, los deseos de su carne, porque él deseaba llevar una cruz más cortita. Sin embargo, no pudo cruzar cuando fue el momento. Dios en este tiempo, hermano, nos está llamando a que nosotros podamos negarnos y que podamos tomar esa cruz, que tomemos esas dificultades, que tomemos esos problemas. Porque si Dios nos da algo, es porque Él considera de que nosotros tenemos la capacidad. Porque Dios no le da un peso más pesado a alguien que no lo pueda llevar. Dios le da a personas que resisten. Saben que yo el otro día pensaba en Alba y decía: Señor, qué fuerte que es esta mujer. Aunque ella parece débil y a veces llora, pero qué fuerte que es. Porque la carga que le toca llevar a Alba es una cruz pesada, hermanas. Es una cruz pesada que no todas estamos dispuestas a llevar. Pero sin embargo ella dijo: la voy a llevar, Señor. A veces le cuesta, pero saben que el ángel de Jehová viene y le fortalece. Amén. Hay otras personas que tienen otras cargas, que también son pesadas. Pero ¿saben una cosa? Llevemos la carga que Dios nos ha puesto. Neguémonos a nosotros mismos y sigamos al Señor. Porque dice la palabra de Dios que el yugo de Dios es fácil y su carga es ligera. Amén. Cuando nosotros nos damos cuenta y comenzamos a negarnos a nosotros mismos. ¿Están dispuestos a negarse a ustedes mismos, iglesia? ¿Están dispuestos para agradar al Señor? Dios quiere. Dios va a hacer cosas tremendas cuando nosotros comenzamos a negarnos. Y no lo hacemos todo de un primer momento, porque no podemos, pero lo vamos haciendo paso a paso. Día a día vamos siendo procesados. Día a día vamos sacando cosas que nos hacen alejarnos de Dios. Y día a día el Señor nos va dando más fortaleza.
Día a día Dios nos va fortaleciendo para que podamos seguir adelante. Porque día a día yo niego mi carácter, día a día niego cosas que me afectan, día a día me niego a decir malas palabras. Yo le decía a Nati cuando ella me decía, pastora, no puedo dejar de decir, empezá a decir después de las malas palabras, gloria a Dios. Le decía a Marisa lo mismo. Levanto la palabra, Señor, y gloria a Dios. ¿Sí? Porque a veces nosotros decimos cosas y después eso sigue. Pero cuando empezamos a reemplazar ese mal hábito por un buen hábito, Dios obra. Amén. Porque estamos negándonos para agradarlo al Señor. Te invito a que te pongas de pie a esta hora y que puedas empezar a trabajar en esto, día a día. Empezar a ver la voluntad del Señor y ver qué es lo que Él quiere para negarnos a nosotros mismos. Cuando nos negamos a nosotros mismos, ¿saben una cosa? Dice la palabra de Dios que nos va a añadir aún lo que nosotros no entendemos, aún lo que nosotros ni hemos pedido, dice la palabra. Porque el Señor, si nosotros que somos seres humanos, cuando nuestros hijos hacen algo bueno, ¿acaso no le damos lo mejor? ¿Acaso no lo bendecimos? ¿Acaso no nos esforzamos para que tengan lo que nosotros vemos que ellos quieren? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, cuando ve que nosotros dejamos de hacer algo que a Él no le agrada? Él nos gratifica, porque dice la Biblia que Él no es deudor de nadie. Él no le debe a nadie, y todo lo que nosotros hagamos va a tener su recompensa. Padre, en esta hora alabamos tu nombre, Señor. Padre, en esta hora hemos entendido tu palabra, Señor, que nos llamas a negarnos a los deseos de nuestra carne, Señor. Que nos llamas, Padre Santo, a dejar los argumentos, Señor. Que nos llamas a dejar nuestro ego, Señor. Que nos llamas a dejar nuestra voluntad, Señor, para hacer la tuya, Padre. Padre, en esta hora, Señor, hemos entendido, Señor. Y queremos seguir creciendo, papá. Queremos poder caminar, Señor, así como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Así queremos ser nosotros, Señor. Queremos ir día a día, Señor, aumentando, Señor, para parecernos un poco más a ti, papá. Queremos parecernos un poco más a ti, Señor. Por eso debemos negarnos a nosotros mismos, Señor. Porque esa fue la enseñanza que nos dejaste, Señor. Te negaste a ti mismo, Señor. No solamente que te negaste, Señor, sino que te diste por nosotros, Señor. Oh, Señor, dice tu palabra, que tú siendo Dios, Señor, te despojaste. Te despojaste de todo, Señor. Y haciéndote siervo, Señor, hasta la muerte, Señor. Oh, Padre amado, en esta hora, Señor, vamos a comenzar a negarnos, Señor. Vamos a comenzar a negar lo que nuestra carne anhela, lo que nuestros deseos anhelan, Señor. Lo que nuestra mente, Señor, porque como Pablo decía, Señor, oh, Padre amado, que no hacía lo bueno que él quería hacer, Señor. Porque todo el tiempo, Señor, estaba impulsado porque el pecado que hay en nosotros, Señor, nos lleva muchas veces, Padre Santo, a desagradarte, Señor. Pero en esta hora, Padre Santo, te pedimos que nos ayudes para que podamos estar, Señor, agradándote a ti, papá. Yo en esta hora, Señor, me comprometo, Padre, delante de tu presencia, a negarme un poco más día a día, Señor. Para llegar, como decía Pablo, más no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, Él es el que está en mí, Él es el que está, Él es el que brilla, Él es el que brilla. Yo ya no soy nada, todo lo tengo por basura, tengo por basura mi conocimiento, tengo por basura esa posición en la iglesia, tengo por basura todo, Señor, tengo por basura mis riquezas, Padre, solamente para que tú seas entronado en mi vida. Para que tú seas entronado en mi vida, Señor. Me niego en este día, Señor. Me niego a mí misma, papá, para que se haga tu voluntad, como dijo Jesús, y no la mía. Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Gracias, Padre. Gracias por este día, por esta enseñanza, Señor. Oh, Padre Santo. Gracias, Dios. Gracias, papá, porque aprendemos, Señor, que debemos negarnos y seguirte a ti, Señor. Oh, te honramos en esta mañana, papá.
Te pedimos que tu bendición, esa bendición que viene de lo alto, Señor, esté sobre nuestras vidas. Señor, te pido por tu pueblo, Señor, que tu luz resplandezca sobre ellos, Señor, que le des la paz, Padre Santo, que los haga sobreabundar, papá, en las riquezas de tu gloria, papá. Que hagas que su espíritu día a día, Señor, esté siendo renovado, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Padre amado, en este día, que nos despidas en paz. Despídenos en paz. Ponemos en alto tu nombre en esta mañana, Señor. Te ruego que lo lleves en el hueco de tu mano, Señor. Que guardes los vehículos en los que se mueven, papá. Y que puedan tener un día glorioso, Señor. Bendice a cada madre, papá, en este día. Bendice a cada mujer, Señor. Haz que puedan ser honradas, Señor. Haz que puedan ser honradas, Padre. Como dice tu palabra, Señor, en el libro de los Salmos, Señor. En los proverbios, perdón, papá. En los proverbios que dice que la mujer virtuosa, Señor, era alabada por su esposo y por sus hijos, Señor. Que podamos ser, Señor amado, como esa mujer de los proverbios, Padre. Ser alabada, Señor. Ser honrada por nuestra familia en este día, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, dejamos este tiempo, Padre. Y los que estamos en este lugar decimos amén, amén y amén. Despídanse en la paz de Dios.